Hoy día vamos a ver una muestra de esa fidelidad de Dios, a pesar de que a veces no es tan claro. Y vamos a verlo, por supuesto, en la vida de Abraham. Hemos estado durante esas semanas metidos un poco en lo que es la vida de Abraham, y Dios quiera que podamos estar concentrados. Pero antes de empezar con el tema, yo quisiera compartir con ustedes algo de la sabiduría, ¿no?, que traen las redes sociales. Aunque no lo crean, a veces hay sabiduría. Por supuesto, yo les pregunto, ¿cuál es la distancia más corta entre dos puntos? ¿Qué responden? Entre A y B. La recta, ¿cierto? La distancia más corta entre dos puntos, la línea recta. ¿Sí? De toda la vida, ¿no? Eso es así, primero y primaria, ¿no? Simple, sencillo. Entonces, si yo les digo la distancia entre, no sé, Nueva York y Moscú, ¿no? Sería la línea recta. Solucionado. ¿Cierto? Parece simple, ¿no? El tema es que no es tan simple. El tema es que a pesar de que se vea sencillo y uno ve el mapa y dice, claro, pues, listo, ¿no? Es que este mapa no refleja adecuadamente bien la realidad. La realidad es otra. La realidad es que la Tierra no es plana, ¿no? ¿Se acuerdan? Eso de Cristóbal Colón, eso ya. No es plana, sino que es esférica, digamos, no es completamente redonda. Entonces, la distancia más corta entre estos dos puntos es en realidad lo que se llama una curva geodésica. Yo lo aprendí hace 2 semanas, así que no es que estoy impresionándolos con mis cosas. Esto lo aprendí de lo que vi. Es esta curva y te ahorras como 20% del tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que mis sentidos me están diciendo que yo necesito ir de acá a aquí, la realidad es que es mucho mejor ir casi por Groenlandia, ¿no? Islandia. Esa es la realidad. Y a veces en la vida espiritual, nosotros creemos que necesitamos ir de acá a allá y decimos, ok, la ruta es esta, pues ya perfecto, ya lo tengo clarísimo, ¿no? Pero el punto es que Dios tiene una mejor ruta, que a veces somos incapaces de darnos cuenta porque nuestra percepción no refleja la realidad espiritual. Nuestra percepción a veces no está acorde con la realidad espiritual. ¿Hasta que decidimos que nuestra percepción se amolde a esa realidad, se acostumbre a esa realidad y decidimos confiar en esa realidad antes que en nuestra percepción distorsionada? Y eso es algo que nos pasa a todos. Es difícil darnos cuenta hasta que nos acostumbremos a darnos cuenta y entendamos que la realidad va mucho más allá de nuestra percepción. Y hoy día vamos a hablar de esa realidad que tuvo que enfrentar Abraham en un momento muy crítico, muy dramático de su vida. Pero ¿qué les parece si oramos antes de abrir la palabra de Dios? ¿Oramos? ¿Me acompañan? ¿Sí? Señor, te damos gracias por el privilegio que tenemos ahora de abrir tu palabra y poder recibir de ti consejo. Háblanos, Señor. Nosotros necesitamos experimentar, entender las realidades espirituales que a veces nos sobrepasan, Señor. Y permítenos confiar en esa palabra tuya, confiar en tu consejo, más de lo que confiamos en el nuestro, Señor. Guíanos ahora, háblanos, queremos aprender de ti. Oramos en nombre de Cristo Jesús. Amén. Y amén. Y vamos a estar viendo en Génesis 22, hay una historia que es una historia dramática. Esta historia habla de un pedido que le hace Dios. Dios le dice, prueba a Abraham y le dice, entrégame a tu hijo. Básicamente le dice, agarra, toma a tu hijo y ofrécelo en holocausto. Abraham, ¿qué hace? Obedece, toma a su hijo y a punto de degollar al niño, Dios le dice, no le hagas nada. Y tú dices, bueno, qué interesante la historia, pero ¿y qué hay con eso? ¿No? Y hay 3 cosas, 3 aspectos que quisiera dejar contigo sobre este evento en la vida de Abraham, que tienen que ver con quién es Dios, tienen que ver con la reacción de Abraham, tienen que ver con los problemas que podemos enfrentar hoy y tiene que ver con, digamos, algún llamado que pueda hacerte Dios a ti en esta mañana. ¿Vamos? Vamos a Génesis 22. Vamos a leer los 3 primeros versículos de Génesis 22, del 1 al 3. Leemos, después de esto, sucedió que Dios puso a prueba a Abraham y lo llamó.
Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Dios le dijo, toma ahora a Isaac, tu único hijo, al que tanto amas, y vete a la tierra de Moriah, y allí lo ofrecerás en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Al día siguiente, Abraham se levantó, le puso el alborda a su asno y se llevó consigo a dos de sus siervos y a su hijo Isaac. Cortó leña para el holocausto y se dispuso a ir al lugar que Dios le dijo. Yo no sé cómo reaccionarías tú frente a este pedido. Obviamente, esto es antes de la ley, ¿de acuerdo? Entonces es un pedido que no podría, que no tendría sentido en este momento del tiempo. Pero imaginémonos que estamos en el caso de Abraham y Dios nos pide eso. Yo en lo personal, la verdad es que no sabría qué hacer. Sería muy difícil para mí poder reaccionar y poder hacer alguna cosa respecto a este pedido porque es algo difícil que le piden a Abraham, ¿cierto? O eso es algo que tú dices, no, sí, mira, es tan fácil, anda, y entrega a tu hijo, mátalo y se ofrece en el holocausto. No, de ninguna manera. Es dificilísimo. Pero hay algunas condiciones. Dice, mira, él le dice, ofrece a tu hijo, tu único hijo. ¿Es su único hijo Isaac? ¿Es su único hijo? No, está Ismael, ¿cierto? Pero lo que pasa es que en ese momento Ismael ya se ha ido con su madre. Abraham igual tenía reparos en eso y el Señor le confirma y le dice, no te preocupes, yo lo voy a cuidar, ¿cierto? Entonces, es ahora el hijo del que él tiene cerca, ya el otro hijo ya no lo tiene cerca, ya no sabe qué será de su vida, pero sabe que Dios lo está cuidando y tiene a Isaac. Y dice, al que tanto amas. Imagínense un hombre, él tiene 100 años cuando nació Isaac. Es casi el amor de un padre con un abuelo juntos, ¿no? Sobre su hijo. Y le dice el Señor, bueno, mira a ese que tanto amas y ofrécele un holocausto. Holocausto quiere decir ser quemado por completo. Entonces un sacrificio que, si bien muere, es quemado por completo y consumido por completo. Eso le pide. Y es curioso porque la respuesta de Abraham es extraña. Frente a ese pedido, yo digo, ¿qué le pasó al Abraham que buscaba la salida fácil, no? Al que decía, ay, mira, Faraón, sí, esta es mi hermana, no es mi esposa, ya verás lo que haces, ¿no? Al Abraham que buscaba pelear y conquistar, al Abraham que regateaba por la vida y porque Dios no destruyera una ciudad. ¿Dónde está? Nada, silencio. Lo que se dice en el versículo 3 es revelador, dice, al día siguiente Abraham se levantó, le puso la arpa, buscó. No hay reclamos, no hay reparos, no hay oposición, simplemente obedece. Yo comentaba con mi esposa esto y decía, oye, qué raro este Abraham, ¿no? Porque lo que uno esperaría de Abraham es que le diga después a Dios, mira, a Isaac no, pues no. Pero te ofrezco a Lot, ¿qué te parece? A este de repente, ¿no? O sea, un Abraham que buscara negociar, que buscara salir del problema. No, ya no lo hace, ya no hay oposición a lo que Dios dice. Y es interesante porque muchas veces vemos las pruebas que nos pasan, las cosas difíciles, aquellas cosas que de repente no entendemos y estamos ahí, sufrimos ese momento y esa circunstancia difícil y la vemos como un momento y como una suerte de obstáculo para nuestra vida. Y claro, hay momentos difíciles, ¿de acuerdo? Hay momentos donde definitivamente uno tiene que asumir y enfrentar cosas difíciles. Pero creo que Abraham, frente a este pedido de Dios, entendió algo, entendió ver las cosas de una manera distinta. Y quizás ven conmigo Primera de Pedro 1, del 6 al 7, donde Pedro habla en esta primera carta, está hablando básicamente de las pruebas. Y en repetidas ocasiones lo dice, y en el contexto donde se escriben estas líneas, ser cristiano no era, me tengo que levantar temprano para ir el domingo a la iglesia, ¿no? Y buscar tener mi rutina religiosa. No, ser cristiano implicaba probablemente ser algo así como una antorcha en los jardines de Nerón, porque los prendían a los cristianos vivos. O terminar en el Coliseo, ¿no? Comido por leones. Eso era ser cristiano en ese contexto, donde vamos a leer 1 Pedro. Y dice, está hablando a las iglesias, dice, a las que están dispersas, dice, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo, versículo 6 estoy leyendo, 1 Pedro 1, 6, 7, aun cuando les sea necesario soportar por algún tiempo diversas pruebas y aflicciones, pero cuando la fe de ustedes sea puesta a prueba, como el oro, habrá de manifestarse en alabanza, gloria y honra en el día en que Cristo se revele. El oro es perecedero y sin embargo se prueba en el fuego,
y la fe de ustedes es mucho más preciosa que el oro. ¿De qué está hablando? Es una comparación, ¿verdad? Está diciendo, mira, tu fe y el oro son semejantes. El oro se purifica al fuego, tu fe se purifica en la prueba. Así que tener esta perspectiva de decir, oye, hay algo que está pasando conmigo, es vital. Porque hay este proceso que Dios está haciendo. Hay un proceso que Dios hace en la vida de Abraham. Y el Abraham que vimos en los capítulos anteriores, cuando sale de Ur de Caldeos, ya no es el Abraham que está aquí y que decide al día siguiente voy a obedecer a Dios. De repente no entiendo, pero voy a obedecer a Dios porque algo está atrás de esto que no sé, pero he decidido obedecer. Y eso es sorprendente porque yo puedo decir, ¿sabes qué? No, yo quiero mi línea recta, ¿no? Señor, estas cosas, yo intento así mi vida. ¿Por qué no puede ser así? ¿Por qué no puede ser más directa, más cómoda, más simple, como la imaginé? Y dice, es que eso no te conviene tener esta suerte de curva geodésica espiritual, donde Dios te lleva por un lugar donde tú no entiendes, donde tú no sabes, pero necesitas eso. ¿Para qué? Para que tu fe se purifique. Para que pase eso. Pero no solamente eso, el versículo, este pasaje de 1 Pedro dice, habrá de manifestarse en esta fe que se prueba, alabanza, gloria y honra en el día de Cristo se ha revelado. 3 cosas, ¿no? Alabanza, gloria y honra. ¿Eso es para nosotros? Esto de acá es esta alabanza, gloria y honra. Cuando Dios se revela es para mí. De ninguna manera. Esta fe probada, tú le puedes decir, ¿sabes qué, Señor? Yo estoy pasando por esa circunstancia, paso por esta prueba y yo sé que estás haciendo un proceso en mi vida y yo sé que en un momento te voy a glorificar y voy a decir, tú me sacaste de aquí. Tú me llevaste. Yo no sabía cómo, pero tú me llevaste. Hiciste esto. Y la realidad es que este Abraham no es el mismo Abraham. No es el mismo Abraham, no es el que salió de Caldeos, es otra persona. Pero a veces nos puede pasar que si perdemos vista de esto, veamos las pruebas como simplemente un obstáculo y una complicación, o pensemos de repente que, mira, yo estoy como estoy y estoy bien, digamos. Yo me voy a quedar como estoy. Abraham tenía más de 100 años en este momento. Y ese proceso que yo estaba haciendo y seguía haciéndolo. A esa edad, más de 100 años, de repente tenía 110 años aproximadamente. A esa edad, ese hombre enfrenta esta prueba. ¿Qué quiere Dios con él? Seguir trabajando en su vida. ¿Qué quiere Dios contigo? Seguir trabajando en tu vida. Y sabes, hay un problema. El problema cuando nosotros pensamos en que nuestra vida de fe ya llegó a un punto donde se queda ahí, donde se queda congelada. Decimos, ¿sabes qué? Sí, mira, yo estoy aquí me quedo. No hay más por avanzar, no hay más allá, no hay nada más, simplemente me quedo aquí donde estoy. Y puede ser por una falsa percepción de que ya llegué a una suerte de altura espiritual 5 estrellas o algo por el estilo, o puede ser porque algo ha pasado en tu vida y tú dices, ¿sabes qué? Mira, con esas cosas que he hecho, yo creo que no hay futuro. Las pruebas de Dios nos recuerdan que están ahí para movernos, para sacarnos, para hacer que avancemos. Y en realidad todos tenemos una excusa perfecta para ignorar a Dios. No sé cuál es la tuya. Puede ser, no sé, soy muy viejo, ¿no? Ahora tenía más de 100 años, ¿cierto? Puede ser, soy muy joven, olvídate pues, Eduardo. Tengo 17 años, 18 años, estas cosas. O tengo 3 hijos. ¿Qué puedo hacer? Tengo familia, ¿no? Olvídate. Estoy recién casado. Ahorita estoy arreglando cosas en mi vida. Y le decimos un montón de cosas a Dios, excusas, ¿no? Y de alguna manera es ridículo. Me imagino cómo Dios verá nuestras excusas, ¿no? Como si Él no supiera en qué condición estamos. Como si Él no supiera que te has quedado sin trabajo, que tienes problemas, no sé. Todos tenemos esa excusa perfecta para congelar nuestra vida. O de repente le decimos, ¿sabes qué, Señor? O sea, yo soy así. Así soy, así me quedaré de repente. Así soy. Y claro, cuando te lo dicen a ti así, pues, ok, tú dices, oye, qué difícil, pero a veces, y claro, no tenemos la audacia de decírselo a Dios, pero sí que podemos vivir de una manera, o responderle a Dios de una manera
que suena más o menos como así soy. Así soy. ¿Te imaginas? Yo creo que Dios nos llama a avanzar, a no pretender quedarnos donde estamos, sino que necesitamos avanzar, dar ese paso de fe, porque tu fe necesita crecer, tú necesitas avanzar. Y a veces nos damos cuenta en la lista de necesidades que tenemos, nuestra vida espiritual está en nuestro rango medio, pero no nos damos cuenta que nosotros nos podemos estar estancando, nos podemos estar quedando ahí. Y lo que necesitamos es avanzar, dar pasos de fe. Y mi pregunta para ti es, ¿está tu fe creciendo? Te pones a pensar el último año. ¿Hay pasos de Dios, hay pasos de fe que Dios te ha llamado a dar que no estás dando? ¿Cuál es tu excusa? Yo he tenido varias. Hijos, trabajo, necesidades. Pero sabes que en un momento tienes que darte cuenta de decir, ¿sabes qué, Señor? Estoy aquí y yo entiendo que te necesito y entiendo que tengo que seguir avanzando y dando pasos de fe. Filipenses 1:6 dice que el que comenzó la buena obra en ustedes será fiel en completarla hasta el día de Jesucristo. ¿Ese día es hoy? No, es en el futuro, ¿cierto? Entonces Dios tiene que seguir trabajando en ti, tiene que seguir completando tu obra y tienes que tener la humildad para reconocer, ¿sabes qué? Yo necesito, Señor, que trabajes en mí hoy. Yo necesito que sigas trabajando, tengo estas cosas y no quiero quedarme con esto. No es que yo soy así, Señor. Yo quiero experimentar eso. Y no experimentar mi línea recta, distorsionada, sino experimentar realmente lo que tú quieres hacer. Y si tienen que venir pruebas para que yo entienda eso, bueno, pues Señor, dame la fuerza para sostenerme en ti y poder avanzar. Porque yo necesito crecer. Necesito dar pasos de fe. Tú también lo necesitas. El siguiente punto nos habla de esa provisión de Dios, ¿no? Que de una manera maravillosa Dios siempre provee. Y vamos a los versículos del 9 hasta el 14 de Génesis 22. Génesis 22, 9 al 14. ¿Cierto? Vamos. Dice, cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, Abraham edificó allí un altar y luego acomodó la leña y atando a Isaac, su hijo, lo puso en el altar sobre la leña. Entonces extendió Abraham su mano y tomó un cuchillo para degollar a su hijo. Pero el ángel del Señor lo llamó desde el cielo y le dijo, Abraham, Abraham. Y él respondió, aquí estoy. Y el ángel le dijo, no extiendas tu mano sobre el niño ni le hagas nada. Yo sé bien que temes a Dios, pues no me has negado a tu único hijo. Abraham levantó entonces los ojos y vio a sus espaldas había un carnero trabado por los cuernos en una zarza. Y Abraham fue y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en el lugar de su hijo. A ese lugar Abraham le puso por nombre, el Señor proveerá. Por eso que aún hoy se dice, en un monte el Señor proveerá. Esta provisión de Dios es impresionante, porque si nos damos cuenta, pongámonos a pensar por un segundo, ¿cómo es que nace Isaac? ¿Cómo es que nace Isaac? Es un milagro, ¿cierto? Lo hemos visto. Es un milagro, ya no tienen edad para concebir, no hay forma de que puedan concebir. Y Dios le dice, ¿sabes qué? Van a ser Isaac, ¿no? Y él sabe, y Abraham sabe, y ve a Isaac y sabe que él es un milagro. Lo sabe, lo ve ahí. Y él sabe también que Dios es quien se lo ha dado y finalmente la única explicación de la vida de su hijo tiene que recaer en Dios. Y sabe que Dios va a proveer una salida. Y es impresionante porque esta visión de lo que está pasando, Abraham aprende a confiar de esa manera, como les digo, de un día para otro, instantánea, sin replicar, ¿verdad? Entonces Abraham ya está aprendiendo a confiar. Y claro, nosotros ya vemos la historia completa, vemos cómo el ángel viene, todo para, pero el tema es confiar antes de que puedas ver la respuesta, tener esa relación cercana con Dios, de tal manera que puedas confiar en medio de la prueba, en medio del problema, en medio de las circunstancias. Y eso es difícil porque nuestros sentidos nos dicen, tienes este problema, soluciónalo, ¿cierto? Y tu mente te dice, tienes este problema, soluciónalo, ¿cierto?
y no entendemos que estamos en ese taller de Dios y Dios está forjando esa confianza en nosotros y purificando nuestra fe. Y no solo eso, sino que Dios quiere que aprendamos a confiar en Él. Pero lo trágico es que a veces nosotros, siendo cristianos, teniendo el Espíritu Santo, buscando al Señor, viniendo y recibiendo su consejo, a veces vivimos vidas limitadas. ¿Por qué limitadas? Porque dependemos y descansamos en nuestras fuerzas. Todo está bajo nuestro control. Entonces, de alguna manera, la fe sale sobrando si puedo vivir todo bajo mi control. Si todo depende de mí. ¿Para qué está la fe? ¿Cierto? ¿Verdad que sí? Tiene sentido. Y el tema es que Dios no hace un proceso en mi vida para que yo pueda depender de mí mismo en ese sentido. O sea, no hace para que yo sea perfeccionado, ya sean cristianos 5 estrellas, ahora sí ya me las sé todas. No. Ese proceso que Dios hace, el que hemos hablado, de lo que busca es más bien que yo desconfíe de mí para confiar más en Dios. Y Abraham aprendió a hacer eso. Si se dan cuenta, es súper interesante porque él dice, mira, al día siguiente obedece y él está dispuesto a hacerlo. ¿Qué hará Dios? Él no sabe. Él no sabe. Pero cuando yo vivo una fe limitada, me termino cansando, me termino agotando porque dependo de mí, dependo de mis fuerzas. Es algo así como que no puedo ir más allá, ¿no? Está restringida mi fe, ¿por qué? O mi vida, por mis fuerzas. Es algo así como lo que le pasó a Pedro en la barca, ¿no? El Señor está caminando sobre el agua en un episodio del Evangelio. Jesús camina sobre el agua, ¿cierto? Y el Señor está caminando sobre el agua y Pedro dice, ¿qué está pasando? No temas, dice, soy yo. Y Pedro dice, digamos, a veces criticamos a Pedro injustamente, pero Pedro es un hombre arriesgado, por lo menos. Dice, Señor, si eres tú, manda que yo vaya sobre el agua. Y Pedro camina sobre el agua, ¿no? Luego ve el viento, ¿no? Supongo que ve las olas. Y dice, ¿qué estoy haciendo? Y se va, y se cae, se empieza a hundir. ¡Sálvame que me hundo! ¿Por qué? Porque por un momento experimentó el hecho de no vivir una vida limitada, sino sostenida. Sostenida en la palabra de Dios, sostenida en las promesas de Dios, sostenida en lo que quien Dios es. Vivió esa realidad. Y esa es la realidad que tenemos que vivir nosotros. Una vida pegado al Señor de tal manera que yo viva sobre su sustento. En el Salmo 63, 8 habla de esto, ¿no? Mi alma está pegada a ti porque tu diestra me sostiene. Y esa diestra de Dios que te sostiene, es decir, Dios me está sosteniendo hoy. ¿Puedes decirlo? Y por eso es que nuestra vida no está llamada a ser limitada, sino una vida en expectación, vivir esperando ¿qué cosa? Que Dios intervenga, que Dios esté presente, que Dios esté ahí, que haga algo. Esa es la vida que somos llamados a vivir. Una vida donde exactamente yo no sé qué va a hacer Dios, pero yo sé que lo va a hacer. Porque yo necesito que Dios sobre mi vida. Yo necesito. Y a veces las pruebas son ese momento donde recordamos que se supone que debemos vivir así. Con esa expectativa, Dios, ¿qué vas a hacer? Ya no me hago las preguntas incorrectas, ¿no? ¿Por qué a mí? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Nada de eso. Señor, ¿qué vas a hacer? Porque tengo expectación de lo que tú vas a hacer. Y de repente yo puedo enfrentar el día de mañana la prueba que se venga y vivir como siempre, o puedo vivir consciente de la provisión de Dios, diciendo, Dios, tú vas a proveer una salida, vas a proveer un sustento, vas a hacer algo, y de repente vas a cambiarme a mí, o de repente vas a cambiar las circunstancias, o no sé qué vas a hacer, pero yo confío en eso. Porque si para vivir no necesito de mi fe, entonces tengo una vida de fe. ¿Tengo una vida de fe? Piénsalo. Dios no puede ser un accesorio, ¿no? Tiene que ser esencial. Y tú puedes decirle, ¿sabes qué, Dios? Yo quiero que tú seas esencial en mi vida y prepárate porque te va a probar.
Y prepárate porque las cosas no van a ir como color de rosa, no van a ir en la línea recta, va a ir en esa línea extraña, diferente, difícil, fuera de tu zona de confort, donde vas a poder experimentar quién es Dios. Pero Él va a estar ahí, porque Él interviene. Y esto no se trata de tener los resultados que yo quiero, esa es la línea recta, ¿no? Se trata de experimentar esa presencia de Dios, esa diestra de Dios sosteniéndote e interviniendo en tu vida. El último punto. Hay un propósito que Dios está haciendo. Hay un propósito de Dios dentro de todo esto. Leemos los versículos 4 y 5 de Génesis 22. Dice: 3 días después, Abraham levantó los ojos y a lo lejos vio el lugar. Entonces Abraham dijo a sus siervos: esperen aquí con el asno, el niño y yo iremos a ese lugar, allí adoraremos y luego volveremos aquí mismo. 3 cosas, ¿no? Iremos, adoraremos, volveremos. Oye, y tú dices, pero esto no cuadra, ¿no? Si Abraham esperaba degollar al niño, ¿cómo que volveremos? ¿Cuál es este juego? ¿Qué es lo que está pasando acá? Y quisiera que vayamos a Génesis 17, 19. Génesis 17, 19. Cuando el Señor está hablando con Abraham, dice: pero el Señor le respondió, antes de que naciera Isaac: lo que he dicho es que Sara, tu mujer, te dará un hijo y tú le pondrás por nombre Isaac. Yo confirmaré mi pacto con él como un pacto perpetuo para sus descendientes. Había una promesa, ¿cierto? Había una promesa que Dios había hecho. Entonces, frente a la promesa de Dios, viene el milagro que es Isaac, y ahora Dios le dice: dale un holocausto. Entonces tú dices, hago cortocircuito, Dios no tiene sentido, o hay algo que Dios quiere hacer y que yo no entiendo. La curva geodésica. Él quiere hacer algo y yo no entiendo. Y Abraham apuesta por: es que debe ser esto, porque yo conozco a Dios. Yo conozco a Dios y prefiero y entiendo que está haciendo algo, así que yo voy por eso. Y esa realidad de que él sabía que había un pacto perpetuo con Isaac hace que él diga, pues tiene que haber una salida. Y en Hebreos 11 nos da claridad sobre lo que es esa salida que él estaba pensando. En Hebreos 11, 17 y 19 dice, hablando de los héroes de la fe, todas las personas que por fe hicieron cosas maravillosas, dice: por la fe, versículo 17 de Hebreos 11, por la fe cuando Abraham fue puesto a prueba, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su único hijo, a pesar de que Dios le había dicho: por medio de Isaac te vendrá descendencia. Y es que Abraham sabía que Dios tiene poder incluso para levantar a los muertos, y en un sentido figurado, de entre los muertos lo volvió a recibir. Qué impresionante. Qué impresionante, porque está hablando de esta realidad donde Abraham sabe que hay promesas y dice: yo no sé qué hará Dios. De repente lo levantará de los muertos, de repente, hará lo que tenga que hacer, porque este milagro es de Dios seguirá y de Dios vendrá esta promesa. ¿Cómo lo hará? No lo sé, pero confío en Dios. Y Abraham entendió quizás algo muy importante que todos tenemos que entender y que a veces cuesta mucho. Abraham entendió que no se trataba de Abraham. No se trata de mí. No se trata de ti. Abraham comprendió que estaban estos propósitos de Dios, estas promesas de Dios que apuntaban a este pacto eterno, ¿no? Yo no sé si es que Abraham podría tener discernimiento, si quiere tener un poquito de lo que implicaba tener a Jesucristo en el corazón como nosotros. Yo no lo sé. Pero ¿te das cuenta de la trascendencia? Estos propósitos de Dios eran mucho más importantes de su vida. Y pese a que era un momento difícil, él aprendió a ver su vida como una suerte de aventura de la fe, donde Dios está trabajando en tu fe, sin duda, pero tiene esos propósitos.
en mente. Y qué triste es cuando nosotros lo que tenemos en mente es, no es que yo quiero hacerlo a mi estilo. Déjame vivir a mí, como yo quiero. ¿No? Como si en lugar de ver la vida como una aventura de la fe, yo estuviera pensando en la vida como esta oportunidad de tener comodidad, de que las cosas vayan como yo he planeado, ¿no? Yo quiero tener estos sueños, quiero realizar estas cosas. La línea recta, ¿no? Yo quiero esto. Entonces, voy hacia ahí. Y el problema es que si yo quiero vivir mi vida de fe con mi comodidad, con mis prioridades, puedo terminar desperdiciando mi vida. Y son palabras duras, yo sé, es difícil. Pero puedo terminar desperdiciando mi vida porque a la luz de la eternidad, a la luz de la realidad espiritual, mi comodidad, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué son mis deseos? ¿Qué es? No te hablo de que Dios quiere darte una vida infeliz, para nada. Dios quiere darte ese gozo maravilloso de estar en su presencia, ese gozo de estar metido en sus propósitos y saber que Él te está usando. Eso quiere darte, por supuesto, pero es que pasa que cuando yo tengo en mi mente mi comodidad, mis deseos, mis prioridades, mi relación personal, lo que sea mí, adelante de lo que sea, ya, cuando tengo eso y viene una pérdida y Dios me quita algo, me quita a mi esposa, me quita a mis hijos. O más bien dicho, permite que pase eso, porque no es que exactamente Dios está buscando que lo quiten. Permite que pase esas cosas. O tengo una enfermedad y termino yo sufriendo por esa enfermedad. ¿Qué hago? Volteo y digo, ¿sabes qué? Esto no funciona. El cristianismo no funciona. No funciona. Eso no me ha funcionado. Yo estudié, me bauticé, hice todo lo que dijeron. Pero me pasó esto. No funciona. Claro, el cristianismo no funciona cuando yo estoy al centro. El cristianismo no funciona cuando tú estás al centro. Ese cristianismo no funciona, no va a funcionar, no puede. Porque de lo que se trata es que mi vida no se desperdicie en lo que yo quiero, sino que sea gastada, invertida y pueda dar frutos en función de lo que Dios quiere hacer, de sus propósitos. Abraham lo entendió. La vida funciona cuando yo vivo para los propósitos de Dios. Y Dios nos llama para vivir esos propósitos, sus propósitos en nuestra vida. A eso nos llama Dios. La vida funciona cuando Dios está al centro. Y es trágico que podamos perder nuestra vida en tantas cosas, tantas actividades, porque estamos al centro. Tenemos excusas para estar ahí, sin duda, sin duda, sin duda. Creo que Abraham había aprendido eso. Y mi pregunta para ti y para mí, ¿no? Es, ¿quién está al centro? ¿Quién está al centro? ¿Quién está? Esos propósitos de Dios son maravillosos. Y estoy seguro que Dios tiene propósitos para tu vida. El problema es que esos propósitos son incompatibles cuando yo me estoy congelado o cuando yo pienso tener el control de mi vida, quiero vivir en mis fuerzas o yo estoy al centro para que todo sea para mí. Disculpa, así no funciona. De verdad, Dios es tan glorioso que lo que te llama es a vivir y experimentar la experiencia más gloriosa que puedes experimentar. ¿Qué cosa es? Experimentar sus propósitos en tu vida. Piénsalo. Hay un proceso. Hay un proceso. Dios no ha terminado contigo. Hay pasos de fe que Dios te llama a dar y vale la pena que tú reflexiones, Señor, sí, este paso lo voy a dar. ¿Por qué? Porque sé que hay un proceso y mi línea recta me dice por allá, pero yo sé que tú me llevas por allá y voy a ir y voy a confiar en ti. Hay una provisión de Dios y yo quiero vivir esperando que Él intervenga el día de hoy, el día de mañana, toda la semana, toda mi vida. Quiero esperar que Dios vaya a intervenir, no solamente vivir sobre la base de lo que yo creo. Y hay un propósito. No desperdicies tu vida estando tú al centro. Gástala, invierte en los propósitos de Dios. ¿Cuál es tu excusa? Cualquiera que sea. Si Dios está llamando, respóndele.
y dile, sí, aquí estoy. Cuando pensamos en este episodio tan dramático de un padre que entrega a su hijo, ¿no? Y este cuchillo que no baja, ¿no? Y dice, uff, qué bueno, se salvó. Pero ¿sabes qué? Cuando tú dices, oye, qué locura, ¿no? Porque esto que se pide es una cosa súper difícil. En la cruz de Cristo, Juan 3:16 habla de que de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo unigénito. ¿Qué significa entregó? El cuchillo bajó para Cristo. Y tú te pones a pensar por un segundo eso, ¿no? Ese amor de Dios que llevó ahora sí a la entrega. No para que yo viva mi vida de una manera más light, sino para que pueda disfrutar de ese proceso de Dios, esa provisión de Dios, esos propósitos de Dios en mi vida. Cristo subió en la cruz porque el pecado imposibilitaba una relación con Dios. Y su muerte en la cruz abrió el camino para yo poder experimentar esa relación con Dios. Pregunta es, si quieres experimentar eso a plenitud hoy. Vamos a orar, ¿me acompañan? Cerramos los ojos. Yo quisiera, aprovechando que estamos aquí, hacer un llamado. De repente tú sabes que no conoces a Cristo, sabes que no tienes esa capacidad de poder relacionarte con Cristo, sabes que esa posibilidad de la que hemos hablado está cerrada, porque tú no tienes una relación con Cristo y tú quieres esa vida que viene de Dios, quieres experimentar ese proceso de Dios, quieres experimentar esa provisión de Dios y quieres experimentar esos propósitos de Dios en tu vida. Tú quieres hacerlo, pero sabes que no puedes porque te falta algo, te falta haber tomado una decisión de recibir a Cristo como tu Señor y Salvador. Te falta esa decisión en tu vida. Y yo quisiera animarte, si esa es tu decisión hoy día, te quisiera pedir que levantes la mano, me gustaría orar por ti, quisiera saber por quiénes voy a orar. ¿Habrá alguien que desee decirle, Cristo, yo quiero hoy día entregarte mi vida, quiero recibir esa vida nueva? ¿Habrá alguien que desee hacerlo? Su mano levantada, me gustaría orar por esa persona. Dios te bendiga, ya te vi. Dios te bendiga, ya te vi. Puedes bajar tu mano. Dios le bendiga, ya lo vi. Dios le bendiga, ya lo vi. Dios te bendiga, Dios te bendiga. ¿Habrá alguien más que desee hacerlo? Acá no vamos a presionar a nadie. Dios le bendiga, ahí atrás. Como les digo, no vamos a presionar a nadie, vamos a dar el espacio nada más para que se puedan tomar estas decisiones que son importantes en nuestra vida. ¿Habrá alguien más? Dios le bendiga, ya te vi. ¿Alguien más? Su mano levantada, quisiera orar por esa persona. Dios te bendiga, ya te vi. Y quisiera que con todos los que han levantado su mano por un momento, me acompañen en esta oración. Voy a hacer una oración que es una oración de entrega a Jesucristo. Y todo lo que quiera hacer la puede hacer, no hay ningún problema. Voy a hacer esta oración y luego oramos todos juntos. ¿De acuerdo? Oramos con los que han levantado su mano. Señor Jesús, yo no entiendo tantas cosas, pero sí entiendo y sí sé que te necesito. Y te pido, por favor, que tú me des una nueva vida. Yo me arrepiento de las cosas malas, de mis pecados, Señor. Hasta aquí mi vida no ha funcionado. Y quiero pedirte que tú me des una vida nueva, donde tú estés al centro de mi vida. Donde tú seas el que me dirijas, que pueda experimentar ese proceso, esa provisión de tu presencia y la intervención tuya, Señor, permanentemente. Y pueda experimentar esos propósitos tuyos en mi vida, Señor. Te entrego mi vida y te pido que tú me lleves y me enseñes y me muestres tu voluntad y me des el poder para poder hacerlo. Oramos todos. Señor, gracias por esta mañana. Gracias porque todos podemos declarar que te necesitamos, Señor, y que a veces nuestra forma tan simple de ver las cosas a veces nos hace perder la vista de la realidad espiritual y de lo que tú estás haciendo, Señor. Ayúdame, Señor, ayúdanos a poder tener esa conciencia de lo espiritual, a que nuestra vida necesite experimentar tu intervención
y de que en fe estemos expectantes de lo que tú vas a hacer, Señor. Permítenos vivir no sobre la base de nuestras limitaciones, sino sobre la base del sustento que tú das, Señor. Porque tu diestra nos sostiene, Señor, y que podemos tener la confianza y el descanso en esa diestra tuya sosteniéndonos. Ayúdanos, por favor, Señor. Nos entregamos a ti, te damos las gracias por este tiempo. En nombre de Cristo Jesús. Amén.